Continuamos con el tema de la Brit Milá, la circuncisión. Vamos a Romanos 4:11 y dice así la palabra de Yeshua HaMashiach. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia, y padre de la circuncisión a los que son no sólo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. Aleluya. Que tuvo nuestro Adón Abraham antes de ser circuncidado, porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue dada a Abraham a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa, porque si no tenemos la fe, entonces no tenemos la promesa. Vamos a Génesis 17. Aleluya. Génesis Bereshit. Diecisiete 26. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Obediente Abraham, porque en cuanto dejó de hablar Yahshua con él empezó a hacer todo lo que le dijo. Y aún no había sido incircunciso, aún estaba incircunciso. Yo pregunto, capítulo 17 empieza en el 1 y termina en el 27. El Abacadosh habló con Abraham en voz audible, cara a cara. Abraham no dudó, Abraham obedeció y hizo todo lo que Yahweh le dijo que hiciera. Ahora yo les pregunto a ustedes y a mí también. El libro de la Torá es palabra de Yahweh. Aleluya. ¿Verdad que sí? Entonces, si el libro de la Torá es palabra de Yahweh, y si tú lo lees y lo oyes, ¿qué diferencia hay entre Abraham y tú? ¿Tenemos que obedecer? Claro que sí. Claro que tenemos que obedecer. Mire, vamos a Hechos 7:58. Aleluya. Hechos 7:58. Y echando fuera de la ciudad
le apedraron, y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba a Elohim y decía: Adón, Yahshua, recibe mi rúa. Y arrodillándose, clamó a gran voz: Adón, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la Quejilá que estaba en Jerusalén, todos los mesiánicos, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba a la Quejilá, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Hechos 9, 1, 2. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Adón, fue al sumo Juanín y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallesen algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajera presos a Jerusalén. ¿Sí? Quiere decir que Pablo, de la circuncisión, andaba persiguiendo a los de la fe. Cuando Pablo perseguía a los de la fe, aún no se le había dado el mensaje de llevarlo a los gentiles. De esa misma forma como Pablo anduvo tras los mesiánicos, al recibir él el mensaje, se convirtió a los de la fe. Mi pregunta es, después de que Pablo se convirtió con los de la fe, lógico que alguien tenía que haber agarrado su lugar. Y esos que agarraron el lugar de Saulo, ahora perseguían a Saulo, perseguían a los de la fe. ¿Y qué querían hacer? Lo mismo que hacía Pablo, ¿sí? Pablo quería deshacer a los de la fe. ¿Y cómo lo estaban logrando? Diciéndoles que se tenían que circuncidar, diciéndoles que la salvación venía por medio de la circuncisión, diciéndoles que no se convirtieran a la fe, que se vinieran y se convirtieran al judaísmo. Pero como Saulo estuvo ahí, ese era el pleito que Saulo tenía con los Gálatas, con todos los que les decía: oh, tú has deshecho la fe, has deshecho a Yahshua, ya que la habías aceptado, ahora andas queriéndote circuncidar. No porque la circuncisión era mala, sino porque al aceptar la circuncisión, entonces se iban a ir ¿con quién? Con los judíos. Por eso era que Saulo decía: no se circunciden. Por eso es que Saulo decía: así como están, así quédense. Porque el Salvador es Yahshua. Aleluya. El Salvador es la fe que tú pones en Yahshua HaMashiach, porque es el que los profetas, es el que Moshe enseñó. ¿Y cómo enseñó Moshe? Moshe enseñó con su vida. ¿Quién era el ayudante de Moshe? ¿Sí? ¿Quién era? Yahshua.
Hasta el mismo nombre tenía de Yahshua, ¿sí? El padre de él. ¿Quién era el padre de él? Aleluya. ¿Se dan cuenta? Por eso es que dice Yahshua, dice, Moshe habló de mí. Y Moshe habló de él con testimonio de su vida. Aleluya. ¿A quién representaba Moshe? Al Padre. ¿Sí? Por eso no se le pudo perdonar el ver golpeado la roca. ¿Sí? ¿Y quién era mal dicho Josué en el libro? ¿Sí? Yahshua. Porque él fue el que metió al pueblo a la tierra prometida. Aleluya. ¿Y qué pasó en Jericó? ¿Sí? A todos los circuncidó. Así es que si Josué representa a Yahshua y todo el que siga a Yahshua se tiene que circuncidar, amigo querido. No lo dudes, porque dice en Josué que cuando quitó el prepucio, dice que quitó el oprobio, dice el Adón. Aleluya. ¿Se dan cuenta? La circuncisión es la puerta para entrar al pueblo. Se lo voy a decir en otras palabras. Es la amnistía. Aleluya. ¿Cuántos inmigrantes están esperando la aprobación de la amnistía para ser residentes de Estados Unidos? Y el Abacadosh pone su amnistía. ¿En qué tiempo? ¿Ah? ¿En qué tiempo la pone? En la fiesta de Pesach. Aleluya. Él quiere que todos vengan a celebrar Pesach. Pero todo circunciso, porque la fiesta es de Yahweh y el pueblo la celebra. Ningún incircunciso celebrará Pesach. Y todo el que se circuncide guardará la misma Torah. Aleluya. Así es que, ¿quieres agarrar la amnistía con Yahweh? Pues ahí viene Pesach. Prepárate. Prepárate porque Pesach está a las mismas puertas. Y esto, querido